Yo no soy ni médico ni gallego, pero hoy día me siento un poquito más de los dos. Y gracias por eso. Y muchas gracias a todos los organizadores, pero en particular a la doctora Inma Ramos y, por supuesto, el profesor Julio Ancochea. ¿Qué es el corazón o los pulmones y el alma de Asomega? Ciencia con rigor, medicina con alma. Hoy, esta tarde, voy a hablar del alma de la medicina. Ups. Ahí. Y voy a empezar con un... Voy a bajar de aquí porque no... ahora. Voy a hablar... A Compostela se acerca uno como quien se acerca al milagro. Es creo que un gran poeta y novelista de Galicia, y como estoy en Galicia me siento casi como si fuese un milagro, porque hace años vivo aquí en España y nunca he ido a Galicia. Ahora mismo he visitado la catedral. Voy a mostraros dos imágenes. Me gustaría que vosotros quedáis con esas imágenes hasta el final de mi pequeño discurso, porque tienen una razón, no solamente porque son bonitos. Y ese es mi índice. Primero voy a hablar de por qué y qué son las humanidades médicas. Luego nuestra pequeña aportación, que es The Doctor's a Humanist. Y luego me gusta siempre dar algunos dardos para llevar a casa. ¿Qué son las humanidades médicas? Aquí tenemos dos definiciones bastante nuevas, una de 2015 y el otro de 2017. Me gustaría resaltar en el primero el apoyo a la identidad profesional. Y en el segundo me gustaría resaltar que no solamente estamos interesados en los profesionales de salud, pero obviamente los pacientes y los cuidadores. ¿Y por qué? ¿Por qué las humanidades médicas? ¿Por qué? A la izquierda ves un cuadro bastante interesante. Es un cuadro de Goya. Goya tenía 72 años por ahí. Y es Goya con su médico, doctor Arrieta. Y el cuadro está dedicado a mi amigo doctor Arrieta. Dejaron su testamento. Goya dejó el cuadro a su médico. Voy a empezar con un caso clínico de un médico joven con muchísimo éxito, una familia que le quiere. Y esta vida, esta profesión está casi destruido por una gran enfermedad. Y este médico, que también es paciente, o paciente que es médico, él pienso que los médicos que están cuidándole están olvidando de las preguntas más importantes. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Qué ha hecho la enfermedad a tu vida? ¿Qué ha hecho la enfermedad a tu familia? ¿A tu trabajo? ¿A tu espíritu? Estas son las preguntas que son la esencia de la medicina.
esas preguntas en momentos difíciles y en momentos íntimos son los esenciales. Iona Heath fue presidente del Royal College of General Practitioners de Inglaterra. Ha escrito muchos libros, muchos artículos y siempre yo creo tocando la esencia de la importancia de la humanización en la medicina. Y ella dice, de un lado a la evidencia o las pruebas, digamos, y del otro lado la humanidad. Los médicos están entre los dos mundos, entre el mundo o la cultura científico y el mundo o la cultura no científico. Ella sigue y habla de esta dicotomía de la medicina entre científico y humanístico. Y me gustaría solamente hay, como ves, una lista, no voy a leer cada palabra de esta lista, pero me gustaría resaltar el primero. Disease versus illness. ¿Por qué? En español y en muchos otros idiomas, también trabajo en Rusia, aunque no hablo ruso, tiene una palabra para disease y illness, y aquí en España también lo mismo. Pero es muy importante tener esas dos palabras. El primero, disease, es la patología abnormal de una persona. Y el illness es lo que esa persona se siente. Es lo que esa persona, las sensaciones de esa persona que se siente mal. Nunca tenemos que olvidar que la medicina no es sobre casos, es sobre personas, sobre individuos en momentos críticos. Eso parece obvio, pero yo puedo asegurar, siendo con toda humildad, que algunos médicos prefieren mirar un ordenador que tocar la persona. Como la doctora Pastora ha dicho, tocar es importante, estar con el paciente es importante. Nunca olvidamos, o nunca tenemos que olvidar que la realidad es que la práctica de medicina es humano, es sobre dos personas. Y una de esas dos personas está en un momento crítico, un momento que se siente muy nervioso, se siente siente perdido. Entonces el papel del médico y de confianza, que el doctor Anquetil hablaba antes, es importantísimo. Es confianza entre dos personas. Si escucháis una cosa hoy de mí, me gustaría que llevas a casa la palabra equilibrio. Creo que es muy importante. Y las humanidades médicas no solamente es una cuestión de enseñar a los nuevos médicos del futuro en las facultades de medicina, pero también es los pacientes, es los dos. Tenemos que mirar que las humanidades pueden ayudar ambos las personas, los pacientes, como los profesionales de salud. También hemos oído que es importante mirar atrás para adelantarnos o progresar. Y William Osler escribió estas palabras más o menos hace 100 años
Y más o menos en una situación similar de que vivimos ahora, en el gripe español. Y perdió un hijo en esta gripe. Y él dijo, la práctica de la medicina es el estudio de la persona o del hombre. Hay muchas razones yo creo, muchas razones que son beneficios para las humanidades dentro de la educación médica. Me gustaría resaltar 3. Tenemos que vivir con la incertidumbre y aprender de ello. Tenemos que reconocer nuestras emociones, ambos del paciente como del médico. Y la empatía es importantísimo. Y también una cuestión ahora que creo que es crítico después de los 2 años que estamos pasando. Digo estamos porque no está terminado. El bienestar del médico, la fortaleza del médico y de todos los profesionales de salud. Entonces, ahora me gustaría explicar un poco sobre mi asociación. Voy a decir pero eso es completamente incorrecto, porque aquí en la audiencia hay 2 grandes pilares de la Doctors of Humanist que están aquí conmigo. Es un orgullo estar aquí representando the Doctors of Humanist y realmente nuestra intención es restaurar el corazón y el alma a la medicina. Estamos orgullosos de ser internacionales con más de 20 países conectados a nosotros, interdisciplinares y intergeneracionales. Los jóvenes, los alumnos son para mí y para nosotros lo más importante. Miramos atrás otra vez a William Osler. Lea las palabras, por favor. Las humanidades y las ciencias siempre han sido juntos. Siempre han sido como 2 gemelos, digamos. Aquí te hago referencia al equipo, al comité, a la izquierda, y luego cómo estamos organizados. Me gustaría resaltar que recientemente hemos abierto un comité sobre la naturaleza y la salud y luego uno sobre la educación. Y esos son los pasos que hemos hecho en 4 años, solamente 4 años. Creo que me da satisfacción, pero luego me da responsabilidad, porque hay mucho que hacer, mucho más que hacer. Ahora voy a pasar rápidamente los pasos. En el 2017, el primer simposio en Palma de Mallorca y por desgracia tenía un problema con mi pierna también en este momento. No sé si es mala suerte o mala pata, ¿no? Y luego el primer International Online Course, como ves, con diferentes ponentes de diferentes universidades del mundo, Johns Hopkins University, Calgary, Autonomous Madrid, por ejemplo, luego en McGill, en Montreal. Y el segundo paso era el segundo curso internacional y luego el segundo simposium en Moscú, en la Universidad de Sechenov, que también, por cierto, es la universidad del gran maestro Anton Chekhov, que fue médico y dramaturgo. Y tengo un pequeño vídeo para mostraros.
solamente mirar a la persona en el paciente. Qué palabras, qué importante. Fue pronunciados por el profesor Jacek Moshwin de Johns Hopkins University y me parece importantísimos de nunca olvidar. Luego, pasando rápido, porque a lo mejor voy mal de tiempo, no lo sé, pero el tercer online course. Y luego hicimos un año organizando un gran evento en México, pero por razones obvias, si ves la fecha, marzo 2020, tuvimos que cancelar. Sin embargo, hicimos 9 simposios en 2 meses. Y uno de los temas más importantes era el bienestar y cuidar del profesional de salud. Estamos hablando de abril 2020. Y hicimos muchísimos diferentes simposios, muchas diferentes sesiones. Me gustaría, por ejemplo, resaltar Dr. Alfredo Quiñones, que ahora mismo es profesor de neurocirugía en la Clínica Mayo en Miami, pero fue un inmigrante ilegal de México. Y él explicaba que con determinación y con empeño y mucho trabajo puedes llegar donde tú quieres llegar. Fue una demostración muy bonita, precioso. Incluso hay un libro, está también una película en Netflix. Y luego hicimos con McGraw-Hill un simposio realmente dedicado a 2 cosas: la salud pública y la salud mental, porque yo sentí en ese momento que había 3 pandemias: la pandemia de coronavirus, lo de financial y luego de salud mental. Voy más rápido. Hicimos también una película, si alguien está interesado, es una película hecha por mi amigo Dr. Antoni Trullols y es reflexiones humanistas sobre el COVID de 22 países, de alumnos y de médicos de 22 países. Y luego el año pasado, mirando bien que la naturaleza y la medicina tienen que estar juntos, hicimos un simposio gracias a la Fundación Autónoma de Madrid, online, virtual. ¿Y cuáles son los pasos siguientes? Pues en un par de semanas, el día 19 empezamos en Oporto, tenemos el Royal College of Surgeons de Edimburgo, tenemos el British Journal of Surgery, tenemos OMS ahí, y va a ser muy contento que va a ser híbrido. Entonces vamos a hacer otra vez presencial, pero también virtual. Pero vamos a ver gente que no hemos visto en 2 años y medio. Y luego en noviembre un segundo webinario sobre la naturaleza y la medicina. Y esas 2 imágenes. Pues la imagen de la izquierda es un retrato de George Braque, de Picasso, y a la derecha es un funambulista. ¿Y por qué lo he puesto estas 2 imágenes? Pues me gusta mucho lo que Braque, hablando de cubismo, dijo sobre Picasso. Estábamos como 2 alpinistas conectados por una cuerda. Las ciencias y las humanidades siempre han estado así. Y ahora, más que nunca, tenemos que regresar a esto. Quiero decir, primero, tenemos que abrazar y vivir con la incertidumbre. La ciencia y las humanidades siempre tienen que estar juntos. Las humanidades no son un soft skills, son una parte importante de la medicina, de la educación y de la práctica. El clave está en el equilibrio. Y yo me gustaría mover hacia un Medical Humanities enfocado en la ecología y el medio ambiente. Terminamos con las palabras
de un gran poeta uruguayo, Mario Benedetti. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Eso para mí refiere a la ciencia y las humanidades. Codo y codo. Muchísimas gracias.